La mayoría de los traders cae en las trampas de Smart Money. Así que hoy te voy a estar enseñando exactamente cómo sucede y cómo atrapé esta misma semana una operación de un 1-3 tradeando en vivo y utilizando timing, inducción y la manipulación de las 10:30 de la mañana. Esto no es teoría, vas a verlo paso a paso en tiempo real para que tú puedas detectar estos setups antes de que sucedan. Y créeme que una vez lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Por lo tanto, vamos directos al grano. Como ya sabéis, y todos los que seguís mi canal de forma consistente, soy un trader de intrasesión, a pesar de que vengo de una escuela de swing trading, lo cual a veces me vais a ver haciendo trades un poco más largos en el tiempo, pero por lo general os suelo traer trades mucho más de intrasesión, rápidos en el tiempo, 1 o 2 horas en las que en una ventana del tiempo del día podamos maximizar nuestros beneficios. Como podemos ver en pantalla, una de las cosas que te decía en la intro, 10:30 de la mañana, ¿qué es esta manipulación y cómo puedo aprovecharla a mi favor para encontrar este tipo de setups que son un poquito más complejos, sobre todo cuando nunca te los han enseñado o no sabes exactamente cómo identificarlos, que es lo que voy a estar cubriendo este vídeo, pero que una vez, como te decía en la intro, lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Por lo tanto, una de las claves de este setup es muy importante y, como ya os he dicho, solo me voy a centrar en el análisis de intrasesión en este caso, pero si os vais al gráfico diario veréis que estábamos sacando liquidez en temporalidades mucho más mayores. ¿Y por qué digo esto? Porque este trade se da el martes de esta misma semana, de la semana pasada, pero el lunes, ¿vale?, ya estábamos intentando vender. ¿Qué ocurre? Que no había un setup conciso, ya que cuando sacamos esa liquidez en gráficos diarios, necesitamos que el gráfico en temporalidades de M15, M30 o incluso H1 haga un poco de lo que llamamos development. Es decir, que el precio mueva generando ya lower highs y lower lows, que es lo que como aquí veis en pantalla con los puntos que he marcado de color rojo. Por lo tanto, si nos vamos al precio de lo que es el lunes, veremos que no había una oportunidad clara de mercado, ya que después de sacar, como ya he dicho, gráficos diarios o liquidez del gráfico diario, no podemos ir directamente a una temporalidad de scalping como es la de M1 y empezar a buscar entradas a lo loco, ya que lo que he visto es que eso dará mucho error. Entonces, ¿qué necesito? Necesito que, a pesar de que sea lunes y eso haya ocurrido, vemos que tenemos, esta es la sesión de Londres, luego sacamos esta última liquidez, tenemos un rompimiento y aunque Nueva York podría haber sido una pequeña oportunidad de un trade, es mejor dejar que el precio consolide y que, por lo tanto, como ya tenemos un frame o una idea, o como he dicho muchas veces en este canal de YouTube, ya tengo un encuadre de hacia dónde quiero que el precio vaya, que era en este caso ir hacia abajo, hacia zonas bajistas, pues dejo un poco más de development, ya que algo que sí que he aprendido es que siempre te va a dar una oportunidad al mercado, lo cual ya no tengo esa sensación de pérdida de que se va a ir sin mí el precio y ese tipo de emociones que a veces sentimos un poco al principio de nuestro camino. Donde nos vamos a estar centrando hoy es en el martes. ¿Qué ocurrió el martes? Pues el martes lo que vemos es como el precio, ya había generado este impulso de lower high y lower low, vemos que tocan un nivel importante en el precio, da un retroceso sin generar altos más altos y de ahí el precio vemos cómo rompe a la baja, generando un segundo impulso. Esto en temporalidades de M15 son lower highs y lower lows y cuando tengo dos piernas de protocolo se solidifica más el precio para ir a la baja. Todo el mundo que entiende un poco más estructura de mercado sabe que simplemente porque tengas dos piernas de protocolo el precio no significa que vaya a ir a la baja, ya que si fuera tan fácil todo el mundo obviamente sería rentable. ¿Qué es mi segunda pierna de protocolo? Es simplemente una indicación de que empiezo a tener fuerza a la hora de volumen bajista y eso lo tomo en consideración para lo que es lo más importante ahora, que es la entrada de Asia. Si os fijáis, Asia es una de las cosas que menciono muchísimo en mi trading porque te da el encuadre perfecto de liquidez para el día siguiente. Entonces, si nos fijamos, Asia empieza aquí, donde empieza el recuadro azul, y acaba aquí, donde obviamente acaba el recuadro azul, que es el indicador que tengo que me personalicé para poder tradear un poco más eficiente, ya que no me gustaba los que veía por TradingView. Entonces, ¿qué ocurre aquí con el precio? Si nos fijamos, ocurre algo muy interesante, y es que tenemos este bajo aquí que nunca fue sacado durante Asia. Esto ya me empieza a generar una pequeña idea hacia dónde podría ir el precio a la mañana siguiente. ¿Por qué? Porque ya empiezo a ver cómo tengo que liquidez
¿verdad? Tengo bajos iguales, tengo piscinas, donde el precio podría actuar como magnetismo, es decir, que en el futuro el precio quiera ir a sacar esos bajos que se están generando. La forma en la que hago esto es que cualquier tipo de movimiento a la alza lo voy a ver más como sacadas de liquidez. No significa que cada alto que saque voy a intentar vender. Tiene que ir paso a paso y con un encuadre. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Fijaros que tenemos este movimiento alcista, luego cae abajo, no saca los bajos iguales y aquí empieza un movimiento alcista. Al generar el movimiento alcista, genera altos iguales. ¿Por qué esto es súper importante? Porque fijaros, ahora tenemos piscinas de liquidez a ambos lados, a la baja y a la alza. Por lo tanto, cualquier movimiento que se genere primero a la baja, si luego sube para arriba, estaríamos atacando primero las piscinas de liquidez del alto asiático. Esto es muy importante porque eso me puede determinar la dirección del día. Ahora bien, simplemente porque saque un alto de Asia no significa que tendremos un día bajista, y tengo un vídeo que lo especifica perfectamente en cómo poder utilizarlo. No me voy a centrar en explicaros en este vídeo cómo hacerlo exactamente, ya que tengo uno en el canal y puedes ir a verlo, pero aquí lo que vemos es cómo tenemos no solo una sacada del alto de Asia, sino también una sacada de un alto interno. ¿Podrías haber sacado también este alto? Sí, y ambos hubieran sido válidos para poder seguir vendiendo, pero solo saco uno de los dos. Ahora bien, ¿cómo matizo que va a ser uno solo o van a ser los dos? No lo sé, y por lo tanto es muy importante ahora, que vamos al siguiente paso, el timing. Fijaros que he mencionado en la intro inducción, timing y la hora de manipulación. Esos son los tres pasos que necesitas para poder encuadrar hacia dónde va a ir el precio. Fijaros qué hora es. Yo tengo mi horario en horario Madrid y fijaros que son 7:30 de la mañana, entrando a las 8. Aquí abre Frankfurt, ¿vale? En este nivel de aquí. Yo personalmente no tradeo Frankfurt. Ahora bien, si tradeas Frankfurt, puedes seguir exactamente el mismo modelo de Londres, pero en Frankfurt. Yo personalmente solo me centro en Londres y en Nueva York. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que en la sesión de Frankfurt vemos cómo el precio ya empieza a mover hacia impulsos a la baja. Porque esto es súper clave, porque cuando ya abre la sesión de Londres, esto es muy importante. Vamos a ir al detalle aquí a ver exactamente qué pasó en Londres. Fijaros que cuando abre la sesión de Londres, voy a quitar esto un segundo, ya que esto fue mi entrada, y vamos a ir vela por vela. Cuando abre ya la sesión de Londres, ¿yo qué debería estar buscando? Debería estar buscando ventas. Ahora bien, ¿cuál es la venta más fácil? La venta más fácil es cuando tradeas un reverso. Cuando vas a tradear una continuación, como es lo que vamos a ver a continuación, son un poco más complejas porque cuando sacamos un reverso es muy fácil. Al final es un build-up, que lo he mencionado anteriormente en el canal, es una inducción de un alto en la izquierda, es una mitigación y es la hora del día, y por lo tanto eso es un reverso en el precio que es mucho más fácil de predecir. Este estilo de continuaciones son más avanzadas y por lo tanto son un poquito más complejas de tradear. Pero es muy importante la apertura de Londres. Si nos fijamos dónde abre la sesión, fijaros cómo abre en este nivel de aquí, ¿vale? ¿Por qué es tan importante? Fijaros, porque cuando está abriendo la sesión de Londres, me la está abriendo en una zona que estoy ya delimitando como un Smart Money Trap. Para la gente del canal, deberíais saber lo que es un Smart Money Trap. Y si eres nuevo al canal, te recomiendo que cojas papel y boli. Te voy a dar un par de segundos para que entiendas exactamente cómo se tradean estas zonas. Entonces, ¿qué es una zona de Smart Money Trap? Pues si venimos haciendo un encuadre de que queremos, por ejemplo en este caso, un mercado bajista, porque estamos yendo a la baja y hay muchísima liquidez a la baja, sabemos que estas áreas de demanda van a ser áreas de demanda débiles. ¿Y por qué esto es importante? Porque si abre la sesión en una zona de demanda débil, nadie debería estar buscando compras, porque sabemos que es un área que puede fallar a corto plazo. Y por eso le llamamos Smart Money Trap, porque aquel trader de Smart Money que no sepa utilizar bien esos order blocks o esas zonas de oferta y demanda van a generarle muchísimo error. Pero, por el contrario, si aprendes a utilizarlas de forma eficiente, como te enseño a lo largo de este canal y específicamente en este vídeo, verás que se convierte mucho más fácil en ese proceso de efectividad. Entonces, si vemos ahora, ya estamos teniendo la reacción. Veo mucha gente que en continuaciones en las sesiones de como Londres ve que esto rebota aquí y ¿qué te vuelve a hacer? Pues el trader de Smart Money, que ya no solo no entiende zonas de demanda débiles, sino que también está viendo que abre la sesión y está teniendo lower highs y lower lows, te va a intentar vender desde aquí. Otro error común. ¿Por qué? Porque dentro de una zona débil o de Smart Money, como la que tenemos marcada aquí de color morado, queremos siempre que reaccione, pero que induzca.
¿Dónde tiene que inducir? En este caso, como es de demanda, tendrá que inducir a la alza. Por lo tanto, para yo considerar poder entrar en este trade, tenemos que inducir a la alza. Es decir, tenemos que sacar altos o un alto intermedio que vea por la zona para así poder entender que esa es la inducción y cae para abajo. Pero ahora bien me vas a decir, Alex, ya, pero hay veces que hay 2, 3, 4 altitos y no sé exactamente cuál va a ser el que va a sacar. Perfecto. Esa es la misma razón por la que ahora vamos a dar paso al timing, es decir, la hora del día a la que voy a estar buscando esto. Si esto ocurre a las 9 de la mañana, pues ya lo tienes claro. Tienes la apertura de Londres con ese movimiento y si esto ocurre a las 9 de la mañana sacando este alto, también te sirve. Pero si ocurre como este caso y vemos que la sesión ya está cerrando, la de la sesión de Londres de la ventana que yo tengo para lo que es mi ejecución, fijaros como ya se está cerrando, ahí cierra mi zona grisácea, que es donde yo normalmente ejecuto. Si esto ya se ha cerrado, la única opción extra que tengo, y más con el development que tiene el precio el martes, o tenía el precio el martes, que tiene bajos iguales, 1, 2, 3 ahora de liquidez, zona débil de Smart Money Trap, sé que la única opción que me queda si no ha ocurrido en Londres es que ocurra a las 10:30 de la mañana. 10:30 de la mañana es una hora de manipulación del precio y vais a ver cómo a las 10:30 de la mañana puede generarse esa inducción. Si eso ocurre alineado, muy importante, fijaros cómo estoy alineando el setup, si eso ocurre, esa es tu confirmación para saber si va a ser este altito o incluso si tuvieras otro alto. Esa hora te va a matizar o te va a dar en el precio una confirmación extra súper buena para que puedas verlo. Y si lo vemos aquí en pantalla, lo vas a ver. Si alguien, por ejemplo, antes de nada, intentaba sacarlo en este altito, veremos que no es la hora, son las 10, ¿lo veis? Este alto de aquí, que induce el primero, son las 10. Está fuera del horario que os estoy diciendo. Entonces, esto obviamente lo sacarías. Pero fijaros a qué hora del día induce este alto. ¿Veis cómo tengo 1 y 2 altos? No sé cuál va a ser. Fijaros qué ocurre. 10:30. Al minuto exacto el cual os estoy diciendo. Cuando yo tengo todo este contexto, encima tengo una sacada de liquidez a las 10:30 como estaba buscando en manipulación, con todos esos bajos, lo que se está acercando es un trade de continuación. ¿Y continuación hacia dónde? Obviamente y siempre hacia la liquidez. Ese es tu objetivo. Veréis que en el canal una de las cosas que también menciono mucho es siempre tener un objetivo en el precio. Y ese objetivo del precio normalmente suele ser liquidez, a veces también pueden ser imbalances, pero la liquidez es súper importante y más en un mercado bajista, teniendo una secuencia de bajos iguales, da lugar que esa inducción a la alza vaya alineada con nuestro Smart Money Trap. Entonces aquí es donde yo empiezo a validar mi Smart Money Trap. Ahora bien, nunca sé que es un Smart Money Trap a 100% hasta que ocurre, pero esto es lo que hacemos, nos dedicamos a la especulación de alta probabilidad y que tengamos un riesgo-beneficio positivo para que se pueda mantener en el tiempo nuestra estrategia. No solo eso, otra cosa a destacar también es el 50% de Asia. Fijaros como en este primer altito no solo era la hora del día, sino que tampoco estaba tocando el 50% del Asia. Eso también es muy importante porque es una confluencia extra. Entonces, si yo veo que a las 10:30 de la mañana, con un contexto bajista, sabiendo que Londres me abre en una zona de potencial Smart Money Trap, me induce a las 10:30 y encima en el 50% de Asia, lo voy a poner aquí de color morado para que lo veamos un poquito más claro, todavía suma más probabilidad a que esto pueda caer. Entonces veréis en pantalla como lo estaba tradeando en vivo y personalmente la entrada que encontré fue este bloquecito que veis ahora en rojo y ¡pop! Esa fue mi entrada. Personalmente, ¿vale? Puedes buscar dos tipos de entrada. Yo entré un poco más agresivo porque sé que estas inducciones normalmente mueven muy rápido en el precio. Entonces yo personalmente entré, que lo veréis en pantalla, en el cierre de ese imbalance primero. Es decir, me vi M1, M2, vi que no cuadraba mucho, M5 tenía esta vela que veis que he puesto con el color naranja y en este cierre de vela, este pequeño mechazo que sube para arriba, ahí mismo entro en el precio, que lo veréis en el trading en vivo como siempre hago, y ahí el precio ya se va a mi favor. Ahora bien, a pesar de que se va a mi favor, yo entiendo que puede haber un pequeño retroceso, que ahora voy a estar explicando a continuación. Pero muy importante, puedes entrar un poco más agresivo. Personalmente recomiendo que en este tipo de trades del 50% de Asia entres un poquito más agresivo, ya que puede irse sin ti, ya que estas inducciones a veces van muy rápido en el precio y se te iría al objetivo de bajos iguales sin ti. Entonces yo personalmente creo que es una mejor opción que si tenías el imbalance, ese cierre de vela bajista,
ahí en temporalidad pequeña, cuando sube a mitigar en M5, esa sea tu entrada. Y es personalmente donde yo entré y lo veréis en pantalla. Veréis que el precio luego estuvo un poco, por así decirlo, peleón, pero sigue entrando dentro de mi plan. Es decir, yo no me voy break-even hasta que rompo esos bajos, ya que lo tengo bastante claro. Fíjate cómo sube arriba, da una pequeña reacción. Esto está todo perfecto, sigue dentro de mi plan. Sé que esa zona, vamos a decir, naranja de oferta, puede ser de rebote en torno a una vez, dos veces, incluso 3, la tercera no me gusta tanto, pero puede ocurrir. Y ahí vemos como el precio se toca un par de veces la zona y empieza poco a poco a irse a mi dirección. Fijaros que el objetivo se mantiene exactamente igual y eso es súper clave. Es muy importante. Para que este trade se dé, no puedo haber sacado la liquidez de abajo, ya que quiero ir hacia la liquidez como objetivo. Y aquí vemos el precio, como el precio se queda un poquito por ahí, es normal, ya no hay tanto volumen de la sesión y va a abrir luego Nueva York, entonces estoy en ese punto medio, pero igualmente, fijaros cómo poco a poco el precio va a su zona. Voy a poner aquí el Short Tool, que esta fue mi entrada, ¿vale? Ahora bien, ¿qué error creo que cometí? Error que cometí, que cerré todo, pues además este es el que tenía puesto en el mismo vídeo, 1.3 target como objetivo, ahí es donde yo cerré personalmente, ¿vale? Ahí cierro, y el error que cometo, que esto es una cosa que suelo enseñar, es siempre que tradeo desde zonas extremas me gusta ir a por unos 3 y unos 10. ¿Qué es 1.3 y 1.10? 1.3 me pago parciales y luego mi take profit final se va hasta el 1.10. Cuando digo 1.10 a veces puede ser 1.12, a veces puede ser 1.8, pero más o menos en torno a esa zona. Cuando tradeo continuaciones en el precio en la que me encuentro en zonas muy intermedias, no me gusta ir a por unos 10 porque muchas veces no llega hasta esos niveles. Muchas veces te saca estos bajos de liquidez que son muy fuertes y a lo mejor el precio te da un reverso y luego vuelve a caer. Igualmente es un buen trade, simplemente hay que saber dónde cortarlo en cuanto a objetivo. Entonces, por eso mismo estas zonas las suelo tradear más a por un 1.3 y pagarme volumen completo. ¿Qué ocurre aquí? Es donde personalmente creo que cometí un error. Y es que fijaros como antes de romper incluso la zona de Smart Money Trap, tenemos una última reacción en el precio, que va para arriba y luego rompe a la baja. ¿Por qué debería haber tomado esto en consideración? Porque esta zona que rompe para arriba y luego rompe para abajo genera un bloque súper fuerte en el precio. Y si fijamos dónde está mi entrada, que está aquí arriba, yo me podría haber ido a break-even aquí y que esta zona hubiera actuado como esa zona de soporte o como esa zona de oferta a mi dirección y que el precio hubiera podido continuar hacia abajo, ya que había potencial. Quizás podría haber manejado un poco más la posición, ya que yo creo que podríamos haberle sacado un poco más de partido, ya que, como he dicho, sabíamos que los targets a los que íbamos era a que el precio verdaderamente cayera a niveles mucho más bajos, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, este target así, ¿vale? Pero queríamos que después de un impulso tan grande y haber sacado liquidez en el gráfico diario y tener M15 bajista, no solo quizás haber parado en 1.3, pero como vemos que el precio abría la sesión de Nueva York, tenía la zona, ese bloque que os estoy diciendo que para mí comete un error, no está mal, al final es un buen trade que me pago 1.3, pero fijaros, sesión de Nueva York, abre aquí abajo, te da otra oportunidad para volver a entrar ahí. Entonces mi error está en haber pagado 1.3 parciales y haber ido a por un 1.10 o un 1.8 por así decirlo, o haber pagado ese 1.3 pero como tenía el día positivo, haber ido a por otra posición en estos niveles de aquí, donde sabía que eran de alta probabilidad después de la sesión de Nueva York, casi cerrando London Close, hubiera sido a por otro trade que a lo mejor dejar correr un poquito más, ya que tenía el potencial. Igualmente os estoy diciendo un poco la evaluación que hice después de la sesión. Fue un buen trade, le saqué dinero, fue un por 3 o un 1.3 de lo que fue mi capital, pero creo que había algunas ineficiencias, ya que podría haber mantenido mucho mejor la posición o analizado un poco mejor a la hora de la sesión de Nueva York. A lo largo de la semana hemos tenido algún que otro trade más, pero la forma en la que estoy enfocando ahora mismo el canal es que si cojo alguna operación la estoy trayendo. La semana pasada fue un break-even, había otras semanas que han sido también ganancias, si alguna pérdida siempre también la subiré. Semana a semana espero traerte contenido de calidad. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, y si crees que este trade puede ser de gran ayuda para alguna de las personas con las que tradeas de forma diaria, comparte el vídeo, ya que ojalá hubiera tenido mis momentos de inicio cuando empezaba situaciones así en las que alguien me enseñase no solo
cómo aplicaba esto en vivo, pero a la vez luego me lo explicase a posteriori, cómo exactamente vela por vela podríamos haber entrado, el porqué de la inducción, el porqué de la liquidez y el porqué de qué horas del día hay ciertas manipulaciones. Así que espero que te lleves este trade del 50% de Asia, como ves que ocurre, con una manipulación de Smart Money Trap, con liquidez y con la manipulación a las 10:30 de la mañana, que es una pequeña variante que puedes también utilizar y tener en tu arsenal de ejecución. Así que si te ha gustado el vídeo, como ya he dicho antes, suscríbete, like y nos vemos en el siguiente vídeo.